A todos nos gusta la comida. Jesús disfrutaba de comer, disfrutaba de la compañía, de la mesa y de los alimentos. ¿Sabes cuáles son las tres comidas divinas? Hola mi querida familia Maná, para mí es un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a tener el gusto de hablar sobre las tres comidas divinas. Las tres comidas divinas tienen que ver con aquellos platos favoritos de los judíos. Los hebreos en tiempos bíblicos eran asiduos comensales del pan, las aceitunas, el suero de manteca, los quesos del ganado que ellos mismos cuidaban, las frutas, las verduras, que ellos mismos producían en sus huertas o jardines, la carne, aunque la carne era mucho más rara. El pescado era uno de los alimentos más comunes, sobre todo para aquellos que vivían al lado del mar de la Galilea. Comer era un gusto para el judío, era un tiempo de compartir, era un tiempo de comunión, era un tiempo en el que todos en igualdad de condiciones podían disfrutar el uno del otro. El pan era el alimento más importante que se comía en tiempos bíblicos, tanto para el Medio Oriente como para los árabes. Y pues todos los derivados del trigo, de la cebada, eran los alimentos que más comían. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, que en Estados Unidos celebran en noviembre la Acción de Gracias, donde en la mesa colocan alimentos e invitan a personas a dar gracias por la comida como una tradición desde los padres fundadores. Nosotros en Latinoamérica disfrutamos del asado. El asado es una comida que disfrutamos compartir, la elaboramos entre todos y al final tenemos otro tiempo en el que podemos pasar juntos. Ese es el propósito, esa es la idea de la comida. La comida se convierte en un vínculo de unidad, en un vínculo de comunión, en un espacio para compartir. La cena realmente es un lugar donde nosotros podemos sentirnos en casa, familiar. Entonces es importante que nos preguntemos cuáles son las tres comidas divinas. La primera comida divina es el asado redentor. El asado redentor tiene que ver con la carne, ¿sí? Y la carne era una comida selecta para los reyes, para las figuras principales de la sociedad grecorromana y del mundo oriental. No todos tenían el gusto de comer cada día este plato de carne por lo que implicaba en sus costos. Sin embargo, en ocasiones especiales las personas sí preparaban el animal y lo comían de una manera muy especial, y había un evento específico en la historia de Israel que invitaba a la comida de la carne y era el recordatorio de la Pascua, la manera en la que el pueblo de Israel salió de Egipto. Llevó tradicionalmente a que las familias judías desarrollaran todo un asado para recordar que el Señor los había sacado de tierra de esclavitud. El pescado además era otro elemento, pero quisiera llamar su atención con relación a este tema de la carne, ya que los judíos y los fariseos de tiempos bíblicos exigían a cada uno de los comensales lavarse las manos antes de tomar el alimento, y cuestionaban a todos aquellos e incluso a los discípulos de Jesús por comer sin el alimento, sin haberse lavado las manos. Lavarse las manos era una condición sin la cual ellos no permitían que las personas comieran. En la ley de Moisés se pidió que hubiesen ciertas reglas y leyes sanitarias que obligaban al pueblo a alimentarse de una manera muy limpia. Entonces, este tiempo de la comida también era un tiempo en el que se arreglaban los problemas personales. Ningún judío se sentaba con otro judío a comer en la mesa sin antes haber resuelto un conflicto, una diferencia, un disenso que hubiesen tenido. Nadie comía o metía su mano o el pedazo de pan dentro del plato sin haberlo mojado, es lo que nos dice Juan 13:26.
Otro elemento importante es lo que nos dice Juan 6, 22 al 59. No voy a leer todo este pasaje, pero sí voy a leer un segmento que nos habla de que debemos comer del Redentor. Permítanme, le leo el versículo 27. Trabajad por la comida, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto, os digo, es lo que significa amén, amén. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me diere no se pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Una de las primeras comidas divinas, y la más importante quizás, es que nosotros debemos, en esta metáfora, creer en Jesús como una señal de que nos hemos adaptado, confiado a Él. En la metáfora, yo soy el pan de vida, el que en mí cree tendrá vida eterna, es que tú y yo debemos creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo es comer del pan de vida. Jesús es el pan de vida que descendió en el sentido de la encarnación. Vino y habitó entre nosotros y se hizo como uno de nosotros, caminó entre nosotros para que nosotros pudiésemos comprender la voluntad del Padre, conocer la revelación de Dios. Así que la principal comida tiene que ver con que tú comas del Salvador. Metafóricamente hablando, tú crees en el Señor Jesucristo y comes de la vida y del pan que el Dios ha enviado a nosotros. La segunda comida divina es el banquete terrenal que nosotros disfrutamos cada vez que como comunidad y como iglesia compartimos la cena del Señor. La cena del Señor es el momento en el que la iglesia y los hermanos de la fe, de la comunidad de fe, de la iglesia local, pueden realmente relacionarse de común con un espíritu, un mismo Señor y un mismo bautismo. Nosotros comemos de la cena del Señor como hermanos en la fe, recordando la venida del Señor, esperando su llegada, su próxima llegada. Primera de Corintios 11, capítulo 11, versículo 27 al 29 dice: por lo tanto, cualquiera que coma el pan y beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Entonces hay un elemento clave en la cena terrenal, en el banquete terrenal, que como iglesia nosotros deberíamos estar compartiendo, y es el hecho de que esta cena implica un autoexamen. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus relaciones? ¿A quién le debes pedir perdón antes de tomar la cena del Señor? Porque lo que sucedía en el siglo I en la iglesia de Corinto es que había un gran banquete terrenal, habían muchos hermanos,
pero no había perdón, no había reconciliación, no había confesión de pecado, y eso hacía que la cena se comiera indignamente. El apóstol Pablo exhorta a cada uno de los creyentes de que no coma de la cena del Señor sin antes haber pedido perdón, sin antes haber limpiado su vida a través de la confesión. El segundo elemento propio de la cena del Señor es que es un refrigerio espiritual. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen de la carne del Hijo del Hombre ni beben de su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, así como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, también el que come de mí vivirá por mí. Juan 6, capítulo, versículos 53 al 57. Tú y yo tenemos que comer de Jesús, beber de su sangre para ser parte de la familia de Dios. Metafóricamente el Señor quiere que tú hagas parte de su familia siempre y cuando hagas parte de su comida, de la comida de su cuerpo y la comida o la bebida de su sangre. Cuando comemos la cena del Señor es un refrigerio espiritual para el alma que ha recibido el beneficio de la salvación de Dios. En tercer lugar, la cena del Señor es un símbolo de unidad. Nos hace sentir como una iglesia, como un mismo cuerpo. Hay un solo pan, el cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 17. Cada vez que haces parte de la cena del Señor, estás diciendo que te identificas y que permaneces o perteneces mejor al cuerpo, a la iglesia de Dios. En tercer lugar está el buffet celestial. El buffet celestial es un momento en el que todos añoramos estar. Deseamos estar en la comida del futuro, en la cena en la que el Señor está preparando para que cuando nosotros estemos en su presencia podamos comer juntamente con Él. Le veremos cara a cara todos los misterios, todas las preguntas que has tenido en este momento, pues vas a tener la oportunidad de hacerlas en esta cena en la que vas a poder compartir con tu Salvador. Pero no solo con tu Salvador, sino con todos los hermanos de la Iglesia Universal de todos los tiempos, los santos del Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento. En algunas partes del Oriente se acostumbraba a que el rey hiciera una invitación para las bodas, para una cena, para que todos pudieran conocer y estar presentes a lo largo y ancho de la boda que él iba a desarrollar a su hijo que se iba a casar. Muchos fueron invitados, dicen los evangelios, pero muchos rechazaron esta invitación de la boda y la cena. Y el Señor y el rey le dijo: ahora llamen a todos los que están en las calles. Estos son los gentiles, estos somos nosotros. Nosotros fuimos invitados por el Señor a una cena, a una boda, y en el cielo vamos a poder compartir de una comida celestial. Entonces las palabras de Cristo no solo tienen un sentido para el presente del siglo I, sino que tienen un sentido para el futuro. Tú y yo estaremos, como dijo el Señor: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. El deseo del Padre, el deseo del Rey es que la casa está llena, es que la mesa esté llena y es que muchos sean los invitados a esta cena, a este buffet celestial. Lucas capítulo 14, versículo 23. Hay algo terrible en medio de esta invitación, y es que habían personas que se colaban a las fiestas, que y habían personas que no estaban vestidas de la manera adecuada de una boda y de esta cena.
Por eso la escritura en Mateo capítulo 8 versículo 12 dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Hay personas que no van a estar en este buffet celestial. Y dice la escritura: atado de pies y de manos tomadle y echadle en tinieblas de afuera. Mateo 22 versículo 13. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos me llamarán Señor, Señor, pero no estarán en el buffet celestial. Eres invitado a estar en la presencia de Dios, en una cena y en una comida que Él está preparando para todos aquellos que aceptaron la invitación. La posición en la mesa es un lugar de honra. En la mesa no todos los lugares eran para todos. Cuando los fariseos eran invitados a un banquete, siempre codiciaban estar en los primeros lugares. Jesús les dijo: ustedes aman los primeros asientos en las cenas. Mateo capítulo 23, versículo 6. Cuando Jesús fue huésped en la comida del fariseo, dijo a los demás huéspedes una parábola al notar cómo los fariseos buscaban los mejores lugares. Entonces es importante que nosotros podamos en este momento reconocer que no todos los lugares en la cena van a ser dados a nosotros. Hay lugares de manera especial que el Padre va a entregar a cada uno de sus hijos. ¿Con base a qué criterios tú vas a estar en un mejor lugar? Con base en tu servicio, en la obra que hayas hecho delante del Señor. Un lugar de honra en la cena y en el banquete celestial o en el buffet celestial es solo dado por Dios. Los discípulos llamados discípulos del trueno, Jacobo y su hermano, querían estar sentados a la izquierda y a la derecha. Y Jesús les dijo: no me toca a mí daros estos lugares. Es un privilegio del Padre dar el lugar donde nosotros nos vamos a ubicar en el buffet celestial que vamos a celebrar, en el que vamos a celebrar no solo una boda, sino la entrega de premios y galardones para todos aquellos que supieron servir y honraron a su Señor con sus vidas. Finalmente, es importante que comprendas que hay dos tipos de invitados al banquete, al buffet celestial. Aquellos que decidieron comer de la carne y de la sangre de Jesús y creyeron y confiaron en el derramamiento de su sangre para perdón de sus pecados. Dios te ha hecho parte de su cena. Dios te ha invitado. Tú has decidido hacer parte de esta gran celebración de la eternidad. Pero también es importante que recuerdes que en algún momento estabas fuera viendo cómo otros comían, fuera deseando comer, fuera teniendo sed, y el Señor te llamó. Te buscó para que hicieses parte de la comunión, de la comida y de la cena, donde hay un compañerismo entre el Señor y todos sus redimidos. Ven a la cena del Señor. El Señor quiere que tú estés en el cielo con Él y que disfrutes de la boda, de la premiación, que disfrutes de la cena y de la comida que Él tiene preparada. No importa cuánto hayas pecado, no importa si los pecados fueron pasados, presentes o futuros, el Señor quiere extenderte la invitación, forzarte a entrar en su presencia para que puedas compartir de esa cena en la que vas a poder realmente estar en la presencia de Dios. El deseo de Dios es compartir contigo, sentarte a tu lado, tener comunión contigo. La mesa de propiciación en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, tenía el propósito de que pudiésemos comer en la presencia del Señor. Todos los que han creído en Jesucristo pueden comer en la eternidad con el Señor. Es nuestro deseo que tú hagas parte de esta invitación, que hagas parte del buffet celestial y de que estés con nosotros en la celebración de la boda y del banquete celestial que Él ha preparado para ti. Bienvenidos todos aquellos que han decidido entregar su vida a Jesús y hacer parte de este gran banquete.
Además, en esta Semana Santa queremos invitarte a que respondas las siguientes preguntas con base en lo que aprendiste en el mensaje de las 3 comidas divinas. La primera pregunta es, ¿por qué los judíos tenían que comer la Pascua? ¿Qué recordaban ellos cada vez que hacían el asado y derramaban la sangre del cordero que habían escogido? La segunda pregunta es, ¿qué significa la metáfora de comer del cuerpo y de la sangre de Jesús? Tal como ustedes lo escucharon, ¿qué significado eso tiene para nuestros tiempos? En tercer lugar, ¿cuál es el propósito de la Cena del Señor? ¿Cuáles son los 3 propósitos que cumplimos al hacer parte de una comunidad de fe, una iglesia local y un grupo en el que recordamos lo que hizo Jesús por nosotros y, por supuesto, su futura venida? En cuarto lugar, ¿por qué debes participar de la Cena del Señor? ¿Por qué no simplemente la pasas por alto? ¿Por qué debes integrarte a una comunidad? En quinto lugar, ¿cuál es el deber del siervo del Señor en el presente antes del buffet celestial? ¿Qué es lo que nosotros, como sus siervos, debemos hacer antes de llegar a la cena, a la invitación que Él nos tiene para la eternidad? Eso tiene que ver con el lugar donde nosotros nos vamos a ubicar en la eternidad. Y en sexto lugar, ¿cómo puedes obtener la honra en ese buffet celestial? Esas son las preguntas que queremos que usted desarrolle a lo largo de esta Semana Santa y como resultado de este tiempo en el que hablamos de las 3 comidas divinas. También les invitamos a que coloquen sus respuestas en el chat para que podamos compartir con otros las respuestas a las preguntas que les planteamos en las 3 comidas divinas.